Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Gesti el Podcast. El día de hoy tenemos a la doctora Larisa, que es genetista de la clínica, pero antes de empezar, la queremos felicitar, que está embarazada, Muchas es gracias. primer bebé. Entonces, pues vamos a hablar sobre la genética en la infertilidad, pero primero quiero que nos platiques un poquito de ti. Claro, yo soy genetista, soy médico egresado por la Universidad West Hill y después hice la especialidad en genética médica en el Instituto Nacional de Nutrición y me apasiona el embarazo, todo apoyar a las mujeres a lograr este sueño que a veces se pone un poco complicado el camino, lo sabemos como médicos y por experiencia personal también. Así es, las dos. Entonces hice una alta especialidad en genética perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología. Y actualmente ya tengo como 5 años de experiencia tratando pacientes en este tema. Pues es un tema muy interesante que siento que a veces es medio de ciencia ficción. Sí. Los pacientes de por sí lo de fertilidad y todo lo de tecnología piensan que es un poco ciencia ficción, pero creo que es importante que sepan de qué trata esto de genética perinatal, o sea, qué abarca y que pues no tengan miedo a hacer las preguntas de pues qué necesito, si necesito estudios, con cuándo necesitan ir contigo, cuándo los mando yo contigo, ¿no? Esa es otra parte importante. Claro, sí. Mucha gente piensa que el genetista es solamente de laboratorio y nos confunden, yo creo, un poco con el embriólogo, pero la genética es un área clínica completamente, ¿no? Entonces, genética perinatal justamente abarca el embarazo antes, durante y después. Entonces, nos ayuda a prevenir enfermedades, detectar enfermedades durante el embarazo y posterior al embarazo, pues conocer un bebito que esté completamente sano. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy, así que quédense con nosotras. Entonces, antes que nada, ¿qué papel tiene la genética en la infertilidad? Ok, bueno, sabemos que la infertilidad puede ser tanto masculina, femenina o mixta, ¿no? Entonces, pues lo podemos dividir en aquellas causas que afectan a la mujer, aquellas que afectan al hombre y pues obviamente cuando se van a estar mezclando las dos. Lo más común en una mujer o en los dos sería que tengamos alguna translocación. Las translocaciones tienen que ver con nuestros cromosomas. Nuestros cromosomas son los libros de información genética que le dicen a nuestro cuerpo cómo se tiene que formar. Entonces, hay ocasiones en las que estos libros van a estar pegados uno con otro, mezclados exactamente. Yo siempre lo explico como si tuviéramos una carpeta que se cae al piso, choca con la de otra persona, recogemos las hojas, toda la información está presente, pero todo está ahí mezclado, ¿no? Entonces, eso cuando nosotros queremos pasarle la mitad de la información a nuestros hijos, pues se puede romper, podemos pasar recetas de menos, recetas de más, y esto nos puede estar dando pérdidas del embarazo o incluso en algunos casos sí nos llega a dar bebitos con malformaciones o alguna condición genética. Entonces, es como uno de los datos más importantes en el interrogatorio, conocer si existen estos antecedentes también en la familia. Sí, justo, bueno, yo cuando abordo a una pareja que o viene porque quieren prepararse para el embarazo, eso es una parte muy importante que creo que apenas está empezando a cambiar en el sentido de que vienen a una evaluación preconcepcional, que eso no, o sea, hace, no sé, 3 años no pasaba. No. Esa es una. Y después las parejas que ya están sufriendo infertilidad, ya sea infertilidad primaria, o sea que no se están pudiendo embarazar, o pérdidas recurrentes, o pues que llevan mucho tiempo y que les han dicho varias cosas y están como confundidos y se tiene que hacer como un abordaje completo. Creo que muchas veces lo dejamos un poco a un lado lo de genética. Sí. Y pues nos enfocamos en la reserva ovárica, la edad y no sé qué, y como muchas cosas, pero creo que hay un lugar importante para que se aborde la parte genética, digo siempre con ayuda, pero yo también digo a las pacientes cuando me toca como explicar esa parte, siempre les digo de la enciclopedia británica y esa es la analogía que uso yo como lo de tus carpetas. Digo, pero creo que eso muestra un poco mi edad, porque ya las más jóvenes no conocen las enciclopedias, pero creo que al menos para mí me ayuda mucho tener a alguien como tú que se dedica a genética para ese apoyo. Muchas veces hasta es difícil decirles, oye, sabes que necesitas una evaluación progenética, pero creo que ahí está el secreto de lo que estamos haciendo aquí. O sea, de que sepan que es parte de un abordaje, como dijiste, desde antes, durante y después. Claro, sí, también creo que ese es un punto súper importante. Mucha gente le teme al genetista, ¿no? Sí. Es como, sé que hay muchos antecedentes, digamos, cáncer en mi familia, que pudiera ser hereditario,
pero prefiero no saber, ¿no? Prefiero También. no investigar, porque tenemos mucho el dicho de el que busca encuentra. Entonces, pues sí, en genética a veces sucede así, pero tenemos otras herramientas que nos ayudan pues a prevenir volver a pasar por esta historia de pérdidas y poder lograr ese embarazo tan deseado, ¿no? Claro, o también una herramienta importante si ya tuviste un bebé con alguna enfermedad, ¿no? Tratar de evitarla. Pero yo creo que hay que regresarnos un poquito a lo que yo creo que es lo más importante, que es la consulta preconcepcional. O sea, cómo me preparo, al menos en la parte genética, cuando una pareja dice, oye, ya, queremos buscar embarazo y pues, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que ver o qué tengo que abordar en la genética? Claro, pues primero hacer el interrogatorio, ¿no? Conocer todos los antecedentes heredofamiliares. Muchas veces no va a haber historia familiar de pérdidas o de infertilidad, pero sí hay otros datos que nos van a saben. O no saben exactamente, ¿no? También tenemos mucho este tabú de hablar de infertilidad, que justo lo tomaban en el podcast pasado. No se habla de este tema, ¿no? Es muy difícil comentarlo. Incluso algunas pacientes te dicen, sí, tuvo pérdidas, pero ni idea de cuándo fue, por qué fue, qué le pasó a ese bebé, nada. Entonces, esa parte es como muy importante, ¿no? Si no tenemos antecedentes, de manera general, pues se recomienda, ya sabes, la suplementación, ácido fólico. El ácido fólico es esencial para que nuestra información genética se pueda replicar de manera correcta y se pueda leer adecuadamente, ¿no? Y nos ayuda a prevenir también malformaciones, que es de las causas más comunes en el mundo en bebitos. Entonces, eso, o sea, ¿y cuándo dirías, ok, David, está llegando una pareja para consulta preconcepcional? ¿Cómo les hago entender? O sea, porque para mí también es importante esta información. Saben que es importante también que acudan con la doctora Larisa para que les ayude a entender, o sea, como qué estudios tengo que hacer o qué sigue. Porque muchas veces incluso yo les puedo decir, a ver, porque hay pacientes que me dicen, mi mamá tuvo pérdidas. Y lo que generalmente les digo, pregúntale a tu mamá. O sea, ya llega un punto en que le puedes preguntar y a ver, y como guiarlos en ese sentido para que contigo ya lleguen con un poco más de información y los puedas ayudar todavía más. Pero hay algo en específico que yo puedo hacer para que esos pacientes tengan esa adecuada consulta preconcepcional de genética. Pues yo creo que comentarles que nuestra genética sí influye bastante en nuestra reproducción, ¿no? También ahorita nos estamos enfocando en cuando hay antecedentes, pero incluso todos nosotros somos portadores de hasta 4 a 10 enfermedades monogénicas, que son enfermedades que a nosotros no nos van a dar, pero cuando las compartimos con nuestra pareja, nuestro bebito puede estar afectado, ¿no? Entonces, de entrada yo diría que toda pareja debería de tener una valoración por genética preconcepcional para conocer este riesgo. No, yo creo que también, y lo que pasa ahorita o muchas veces la limitante es, por ejemplo, estos estudios que son estudios de portadores, ¿no? Que ahorita, digo, al menos cuando yo estaba en la residencia de gineco, eran así 80 enfermedades y ahorita son 800 enfermedades, ¿no? Y cada año se agregan más, ¿no? Afortunadamente. Pero muchas veces el precio es una limitante y te dicen, no, pero es que, pues, y si existe, ¿cuál es la posibilidad? Siempre me preguntan, ¿cuál es la posibilidad de que tengamos lo mismo? Y dices, pues es que ojos que no ven, ¿no? O sea, al menos yo pienso, pues no sabes hasta que... Y es ese miedo otra vez, uno, del gasto y dos, y si sí, ¿qué vamos a tener que hacer? Y al final, si los dos comparten esa misma mutación de esa misma enfermedad, entonces pues tienen riesgo de tener un bebé con una enfermedad, y entonces tienen que idealmente recurrir, ¿no? a técnicas de reproducción. Y eso, pues nadie escoge, ¿no? Llegar a ese punto, pero creo que también es ese miedo. O sea, creo que tenemos que un poco quitar ese estigma de, digo yo, si todos se lo pudieran hacer, yo se lo mandaría a todo el mundo. Sí, y realmente algo que importa mucho, por ejemplo, yo siempre les comento, algunas enfermedades genéticas ya tienen tratamiento, pero esos tratamientos, si hablamos de que el tamiz de portadores es difícil por el costo, los tratamientos son inaccesibles sin seguro, sin una institución, y sabemos que una institución también es tiempos para poder entrar. Exactamente. Entonces, yo lo comparo como miles, 100 miles de pesos gastados en un tratamiento que no va a curar a bebé contra estudios que sí están entre los 20,000, cosas por el estilo, pero que son un poco más accesibles, ¿no? Claro. Y te ayudan a prevenir tanto estrés, también la odisea diagnóstica de algunas enfermedades genéticas es de 5 años, las más pequeñas, entonces pues podemos prevenir toda esa angustia, todo ese tiempo, todo ese gasto, que obviamente uno por sus hijos haría lo que fuera, pero... Sí, no, haces todo. Y pues sí, al final, o sea, al largo plazo
ese gasto te está ahorrando tener una familia sana, Exactamente. ¿no? Entonces, o sea, creo que es importante esa parte de cómo lo abordamos. Yo creo que es mucho trabajo, o sea, de ambas, tratar de quitar como ese, no le tengan miedo a la información Sí. es poder. Exactamente. Total. Otra, bueno, eso hablando como de la parte de preconcepcional, pero ya hablando, y algo que siempre me preguntan y lo platicábamos antes de empezar, es esto de la idea de los bebés designer o bebés a diseño o escoger ciertas características de los bebés. Me imagino que también, ¿no? Te toca Sí, mucho. es un tema bastante debatido. Actualmente ya se hacen algunos estudios, ¿no? Para saber si tiene riesgo de diabetes, hipertensión, que cada vez, pues, hay dos ramas, ¿no? Los que están a favor y los que todavía es Sí. como nos estamos acercando más a diseñar bebés Ujú, perfectos, ¿no? claro. Sanos. Porque hay que recordar que son enfermedades con predisposición y Claro. todos nosotros tenemos predisposición. Algunos tenemos más familiares Más. con diabetes, algunos con tal vez problemas psiquiátricos, Ujú. pero sabemos mucho que el medio ambiente influye en cómo se 100%. presentan, ¿no? O sea, si yo escojo al embrión que tiene el menos riesgo de diabetes, pero lo alimento con Sí. la peor comida, pues obviamente Más ejercicio, ¿no? lo va a terminar desarrollando, ¿no? Entonces, creo que justo es como una línea media tenue. Es muy difícil. Yo creo que, o sea, creo que hay un espacio muy claro de lo de portadores, ¿no? Que es una enfermedad específica que si la tiene, o sea, si tienes las dos mutaciones, ¿no? Si ese bebé tienes las dos mutaciones, te va a dar una enfermedad que muchas veces son enfermedades bastante graves o Claro. bastante complejas, pero cuando estamos hablando de enfermedades poligénicas, ¿no? Que hay muchas otras variantes que tienen que ver más el medio ambiente, creo que no estamos en ese, o creo que es ya demasiado querer abordar todo, o sea, querer leer todo y querer tener todo perfecto y eso no se puede, o sea. Sí, digo, ahí estamos hablando de salud, ¿no? Sí. Pero incluso se va también hacia esta rama de, pues quiero que tenga el pelo chino, quiero que tenga los ojos de cierto color, Claro. estas características. Altura. Que de entrada hay que saber que todo eso es justamente la palabra que tú mencionabas, poligénico, que quiere decir que hay más de un gen que interactúa para que eso se determine. Entonces, realmente no podemos seleccionar como con este gen yo te aseguro que tu hijo va a tener los ojos del color que tú quieres, ¿no? Yo a veces cuando me preguntan cómo se los explico a los pacientes es, o sea, es como, ¿no? Los genes se prenden y apagan, ¿no? A grandes rasgos. Sí. Entonces, si prendiste uno de este lado, ya no sabes, es como cuando tienes la electricidad, que mueves una cosa, pero no sabes si eso botó otra cosa. Entonces, no tienes el panorama completo de lo que pasa si haces como esa edición génica de qué consecuencias tiene. Exacto, sí, creo que es un punto muy importante. Entonces, como que quieren, es que quiero esto, pero pues no sabemos si quitas genes, si mueves genes, y cualquier cosa que hagas con los genes, no sabemos, o sea, exactamente qué se va a desencadenar de eso. Sí, en genética usan mucho el dicho de los genes viven en vecindad y es que justamente todos están interactuando todo el tiempo entre ellos y no sabemos cómo están esas relaciones al 100%. Sí, o sea, y bueno, eso es como cuando, ¿no? Que de los designer babies y todo lo que quieren los pacientes, y algo que siempre también abordo mucho y más cuando son pacientes que están haciendo ya como tal un tratamiento de fertilidad, o sea, fertilización in vitro, que si quieren hacer el estudio genético de los embriones. Entonces, cuando yo hablo del que se llama, ¿no? PGTA, que es estudio genético preimplantacional, que les dicen, no, pues es un embrión sano o no sano, ¿no? Y para ellos cuando es muy difícil usar ese término porque sano ya asumen que todo va a estar bien. Exacto. Entonces, ¿tú cómo manejas esa parte de cómo les explicas a los pacientes, oye, sano en este sentido, ¿no? Claro, yo siempre me regreso a esta como idea de que los genes y los cromosomas son libros, ¿no? Entonces, mis cromosomas son los libros que portan todas las recetas y adentro del libro vienen estas recetas escritas. Entonces, cuando yo hago un PGTA, que es para neuploidías, lo que busco es un embrión que tenga sus 46 cromosomas, ya sea XX o XY para masculino, ¿no? Pero yo solamente me estoy fijando como si viéramos un librero y estoy viendo los lomos de los libros, pero nunca abrí esa receta para leer. Mi enciclopedia británica. Exactamente, ¿no? Sí, justamente. Entonces nunca estoy abriendo el libro y leyendo esa receta, así que no puedo descartar enfermedades monogénicas, que son de un solo gen,
no puedo descartar justamente las mutaciones, Ujú. nada de eso me permite ver el PGTA, ¿no? Y creo que es algo que nosotros en genética como que tratamos de quitar como las palabras sano, normal, porque muchas veces se usan, ¿no? Y ¿quién está para decir qué es normal y qué es anormal? Sí. Entonces, bueno, esa es una parte y para el sano siempre decimos como euploide y Ujú. descarta esto, esto y esto, ¿no? Exacto. No me descarta todo. Ujú. O sea, yo siempre les digo, a ver, sano en el número de cromosomas, Ujú. ¿no? Y es Exacto. los humanos, como dijiste, 46XX mujer, 46XY hombre. Siempre les digo, cromosomas de más o de menos, generalmente no son compatibles con la vida, excepto obviamente ciertos síndromes, y Ujú. casi siempre pongo el ejemplo del síndrome de Down, que es el que mucha gente conoce, ¿no? Que es un cromosoma extra. Se los trato de explicar así, pero igual creo que dan también por muy sentado que el estudio genético ya te va a resolver Todo. todo, ¿no? O Ujú. sea, como una panacea de ya. Entonces ya está sano, entonces ya automáticamente significa que ya voy a tener mi bebé. Claro, y también que tener un estudio de PGTA pues normal nos asegura un bebé sano en casa, ¿no? Y muchas veces pues sabemos que a pesar de que sea un embrioncito diploide, hay otras cosas alrededor que pueden permitir que se dé una pérdida del embarazo. Digo, creo que sí es Raro. una muy buena, Ujú. no, y es una muy buena herramienta, nada más como tiene limitantes que muchas veces Ujú. o por no explicar o por no indagar más o no dejarlo así o porque después los pacientes también dicen, no, pues yo solo quiero saber si es hombre, si es mujer y Ujú. que me digan que está bien de los cromosomas, como que tampoco quieren escuchar más de las limitantes de ese tipo de tecnología, aparte de que también pues implica un gasto, ¿no? Extra para un ciclo de IVF, etcétera, Claro. pero o sea, creo que son temas que son tan complejos en muchos sentidos que sí tenemos la obligación, o sea, tanto yo como Ujú. tú, de explicarles, ¿no? En Todo. verdad, lo que Ujú. significa un embrión euploide o aneuploide, y bueno, hay otros términos en medio que son mucho más complejos, pero creo que eso es, o sea, cuando los pacientes buscan hacer el estudio genético de los embriones, siempre trato de ser lo más claro, ¿no? Ujú. Oye, pues sí tiene una limitante, Claro. aunque esté sano, pues no es el 100%, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que igual siempre platico con los pacientes. Y la otra que siempre me preguntan es esos embriones que nos reportan que no están sanos, ¿no? Que son aneuploides, que siempre me preguntan que qué les hacemos. Ok. Y me dicen, es que leí o me salió, ya sabes, que me metí a Sí. ChatGPT, que los transfirieron, hicieron bebés, y más pacientes que, por ejemplo, tuvieron puros embriones reportados como Ujú. que no están, o sea, que están aneuploides. En esos casos, ¿cómo lo manejas tú? Pues creo que es muy importante mencionar que todo está regularizado, ¿no? Entonces, primero, no está autorizado a hacer investigación en embrioncitos, Ujú. que es lo que a muchas personas les preocupa, ¿no? También. Que los estemos usando para clonar, para hacer algo por el estilo. Sí. La verdad es que no está autorizado. Ujú. Em, en algún lado y en algún momento seguramente alguien lo Alguien lo está hace, haciendo, sí. exacto, pero la mayoría de las clínicas de fertilización pues no trabajan de esa forma, ¿no? Claro. Existen contratos muy específicos que Ujú, mencionan qué es lo que va a suceder con esos ujú, embrioncitos, a dónde se van a ir. Y pues obviamente sabemos que un embrioncito aneuploide, dependiendo de la alteración, pues no ujú. se puede llegar a desarrollar hacia un humano sano. Yo ahí, y digo, creo que me voy a apoyar más en ti, porque muchas veces me dicen, oye, pero que como que no saben exactamente Ujú, qué, clínicamente, qué te puede dar, ujú, que si los transfieren, porque especialmente me han llegado pacientes como de Estados Unidos, que algunas clínicas sí transfieren embriones que están reportados como aneuploides, ujú. porque es lo único que tiene la paciente. Entonces ahí, sin duda, creo que ustedes tienen un rol muy importante, tanto Claro. en la parte ética, ¿no? De que entiendan toda esta Ujú. situación, y la parte de qué implicación tiene para el bebé o qué potencialmente puede pasar con el bebé, ¿no? Claro, dependiendo de la alteración, ¿no? Algunas alteraciones se reportan en mosaico, que quiere decir que algunas células lo tienen y otras Otros no. no. Aquí hay que ser muy claros en explicar que cuando hacemos la biopsia del embrión, no tomamos todo el embrión, ¿no? Exacto. Tomamos justamente las células de alrededor Ujú, y que forman pues la placenta y ujú. otros complementos del embarazo, pero no estamos estudiando al embrión El como bebé. tal. Ujú, Entonces, hay ocasiones en las que yo puedo reportar un mosaico bajo, pero tal ujú. vez está bajo en placenta, Exacto. pero alto No en sabes si el bebé, bebé. ¿no? Entonces sí tenemos que explicar mucho a detalle qué tipo de alteración esperamos, qué se puede llegar a desarrollar y
pues al final del día es decisión de los papás si quieren correr con ese riesgo, ¿no? Ujú. Obviamente hay que hacer estudios durante el embarazo Claro. para confirmar o descartarlo, Ujú. también si ellos quieren, Claro. o esperarnos al nacimiento, pero sí que sepan esta probabilidad de que nos puede dar un bebito con Una enfermedad. malformaciones, con discapacidad intelectual o Ujú. incluso sí un bebé recién nacido sano. Sí, ¿no? Bueno, en esto hay reporte de todo, ¿no? Exactamente, Pero sí. bueno, es un poco lo de la ciencia ficción que decía hace rato. Y digo, eso es de los pacientes que están haciendo tratamiento, pero ya una vez una paciente embarazada, ¿no? Que dice, oye, quiero saber si mi bebé está bien. ¿Qué tipo de estudios o sea, les es de interés para las pacientes de esto es lo que deberíamos hacer, esto es lo que deberíamos checar para pues, tratar de evaluar la parte genética de un bebé ya cuando una mamá está embarazada? Claro, pues ahí creo que tendríamos diferentes escenarios, ¿no? Una mamá embarazada que hizo fertilización in Sí, vitro. creo que va más a que no sabes, ¿no? O sea, que no hicieron un estudio Ajá. genético, o hicieron un in vitro, o fue, no sé, una inseminación, o sea, que no sabemos Más del bebé. nada preconcepcional Ujú. del bebé, sino un embarazo o que fue espontáneo o un embarazo que se hizo, por ejemplo, inseminación o que hizo un in vitro, pero no se hizo estudio genético. Ujú. O sea, en esos casos, como que no Okey. sabemos el estado cromosómico del Ujú. embrión. Claro, en esos casos tenemos una prueba súper buena que no es invasiva, que Ujú, realmente hoy en día se recomienda a toda mujer embarazada, e incluso en embarazos espontáneos, ujú, en embarazos por técnicas de reproducción sí, asistida, todos, ¿no? Y este estudio se toma en sangre, ujú, tiene que ver con que las mujeres embarazadas, desde las 4 semanas, tenemos información genética de bebé en nuestra sangre. Entonces, hay estudios que pueden detectar justamente esa información genética de bebé y analizar los cromosomas ujú, para descartar las enfermedades más comunes, ¿no? ujú. Como síndrome de Down, trisomía 13, trisomía 18. Y un beneficio que muchas pacientes son como por el que deciden hacerlo es que nos da el El sexo género, fetal muy sí, temprano, ¿no? el sexo Entonces, fetal. muchas pacientes hoy en día se lo hacen por Para eso, eso, pero no es su indicación, pero la verdad es una forma bonita sí, de saber temprano qué sexo es sí. tu bebé. Uno, que está bien Ujú, en eso, en lo que estamos estudiando, y claro, dos, pues saber el género de tu bebé. claro. Creo que también es otra herramienta muy importante, el no invasivo. Y yo siempre les trato de también explicar a las pacientes que, o sea, también o sea, nos toman sangre a nosotras y también tienen manera de comparar Ujú, que verdaderamente no son nuestras células, sino que sí son del bebé y que eso ujú. está súper interesante, como ya tenemos esas células rondando en nuestra sangre. Sí, realmente este es material genético libre Sí, qué loco. de la placenta que pasó por la circulación. Ya ves que Ujú, bebé está conectado con mamá ujú, y están por ahí rondando y después de que nace bebé a los 20 minutos se desecha. es una Entonces locura. sirve para cada embarazo nuevo, lo podemos seguir usando, Ujú, pero algo sí muy interesante es que después de cada embarazo una mujer sí se queda con células de su bebé. Entonces decimos que somos quimeras sí, porque tenemos células de un individuo completamente que diferentes a nosotros, sí, ¿no? es otra vez ciencia ficción. Sí, Creo que, o sea, por eso dicen que los hijos te marcan para siempre, ¿no? O sea, total. de todas las maneras, hasta tu Sí, sangre se queda ahí marcado. Creo que es un pensamiento muy bonito. Pero la otra ahora es, okey, ya abarcamos, creo que la parte de preconcepcional, de cuando ya una mujer está embarazada, qué mm, estudios se pueden hacer. Aparte de que creo que también es importante decir que este estudio es un complemento al ultrasonido que se hace claro. típicamente bueno, más bien, se debe hacer a todas las embarazadas, igual para descartar si hay riesgo de que tenga una enfermedad. Porque la otra es que me dicen: "¿Eso ya está sano mi bebé?". No. No sé si también te pasa en consulta: "Ya me dijeron que estaba sano". Sí, no, ahí tenemos que ser también muy claros, ¿no? O sea, el estudio de ultrasonido Ujú, siempre debe de ir complementado con nuestro estudio de DNA fetal o también ujú, conocido como NIPT. ujú. Y a pesar de que tengamos esos dos normales, nunca debemos de saltarnos Nunca. el de segundo trimestre que No, no. busca malformaciones ya Ujú, específicas, ¿no? Labio paladar hendido, cardiopatías, cosas que no podríamos ver en ujú. un primer trimestre y que un DNA fetal no me va a descartar. Entonces, es muy importante tener, o sea, ese acompañamiento desde antes de que exista este bebé, ¿no? El embarazo, todo el embarazo y, pues, obviamente, el después. Entonces, igual, creo que también es muy importante cuando nosotros explicamos estos conceptos que pueden ser a veces con tanta información Ujú, como muy abrumadores, de tener mucho cuidado de no decir: "Está bien", y ya todo está bien, ¿no? ajá, Esto es, o sea, todos estos estudios es importante que sepamos que son
que marcan riesgos, ¿no? Y si Ujú. te dicen, oye, un riesgo alto, entonces tenemos que ver si lo confirmamos, ¿no? O sea, si Claro. te dicen en un estudio, oye, o sea, típicamente a las embarazadas, pues les mando yo el no invasivo, Ujú. y si sale un riesgo alto, ahora sí me apoyo de ti, o sea, Sí, para que o sea, les expliques más a fondo y más dirigido y resuelvas las dudas de los pacientes, porque es súper estresante que te digan que puede haber ujú, algo mal con tu bebé, claro. ¿no? Entonces, creo que esa parte, o sea, que tú aportas es súper valiosa Gracias. pues, de decirles qué es lo que puede pasar, qué siguen, ¿no? Y tener esa mayor claridad. Claro. Entonces, eso es bueno en el embarazo y después del embarazo, ya que nace el bebé. Ya que nace bebé, si, digamos, no tenemos un estudio de portadores antes del embarazo, siempre se recomiendan los tamices en el recién nacido, ¿no? Cadera, tamiz Ok. auditivo, visual, metabólico Ujú. y cardíaco. Ok. Pero el metabólico normalmente tamizamos 5 enfermedades, que son las más comunes. Y como mencionaba ahorita Debbie, pues ya hay tamiz de portadores para 800 enfermedades. O Muchas. sea, son una gran cantidad de Sí. enfermedades que pueden presentarse en un recién nacido. Ujú, Entonces, lo ideal sería hacer un tamiz metabólico ampliado en ujú, todos estos bebitos que no tengan un panel de portadores en los papás, ¿no? claro, Que ya es un poco más accesible porque ahí ya no pagas 2 muestras, 2 claro. estudios, sino Eso ya nada solo más. al bebé. Exactamente. Y de hecho los hospitales, digo, ahorita que mis bebés nacieron, los hospitales ya como que ya casi de cajón, al menos digo a nivel privado, te cubren, te dicen, oye, el metabólico ya cubre más de lo que Ujú. antes, ¿no? Cuando mi primer hija, que tiene 4, o sea, no te daban la opción de tantos. O sea, era como Sí. los 5 y bueno, más el auditivo, más el cardíaco también. Bueno, es que mi niña estuvo en terapia, entonces hicieron todos. Ah. Pero ahorita que nacieron mis bebés, el metabólico tenía mucho más, o sea, abarcaba mucho Ujú. más. Sí, y ese es idealmente el que deberíamos hacer en todos. Te estudia también enfermedades auditivas, porque hay Ujú. hipoacusias que no se Genético. presentan al nacimiento, ¿no? Ujú. Que van a ser un poco más tardías, entonces ya podemos ir preparados, porque si no, yo hago un tamiz auditivo, está todo bien, me quedo tranquilo y Ujú. después empieza a haber problemas en el lenguaje, Sí. como que algo no cuadra, ¿no? No, y aparte, ya en un recién nacido, y muchas de estas enfermedades tienen presentaciones tan como sutiles y Ujú, tan como que el bebé va bien, pero no va tan bien, pero no sabemos, o sea, como ujú. que ahí creo que ya la batuta le pasa a los pediatras, Sí, ¿no? De saber detectar, oye, no está llegando a sus como metas. metas de Ujú, desarrollo o algo está pasando, que los papás también, que como papá primerizo no sabes ni qué está pasando, ujú. pero, y pues no tienes, ¿no? Esa experiencia de qué es lo qué puedes esperar, etcétera. Pero sí, y esto creo que es muy importante que sepamos, es que si algo no dices, oye, es que mi bebé, Claro. algo no me late, algo, o sea, no decir, es que como soy primeriza, tal vez no sé. Si tú sientes que tu bebé algo, o sea, como externar esas preocupaciones y Claro. eso de, oye, mi bebé, porque pues pasamos la mayoría del tiempo con ellos, sabemos, ¿no? Ujú. Que algo no nos late. Y creo que eso es muy importante que como doctores y los pediatras en específico también puedan escuchar y decir, ok, está notando esto, valdrá la pena, ¿no? Hablar con Larisa. Claro, sí, y ese punto es muy importante, darle el valor a los papás, ¿no? Porque quién mejor que un papá va a saber que tiene su bebé y que algo Sí, no le no, cuadra. Nadie quiere que su bebé tenga una no. enfermedad. Entonces, creo que cuando ellos se acercan diciendo, es que veo esto, Ujú. noto esto, tenemos la obligación de hacerles caso, ¿no? Y tal vez, pues sí, pedir estudios que obviamente no lastimen al bebé, pero que ayuden a tranquilizar a los papás, ¿no? Claro. No, y poder llegar a un diagnóstico, porque Exactamente. dijiste hace rato que a veces tardan 5 años en llegar a un diagnóstico Claro. genético, especialmente en enfermedades un poco más finas, más sutiles, que Ujú. digo, pueden tener repercusiones serias en los bebés, pero no tratar de que esos años no sea tanto, ¿no? O sea, Sí, que podamos, bueno, que ustedes puedan hacer esos diagnósticos antes para pues, ayudar a esos bebitos y a los papás. exacto, sí. Entonces, creo que ahora sí que la genética abarca todo, ¿no? Sí. Como humanos, o sea, desde antes de que existimos hasta que nacemos y nuestro desarrollo y cómo nos desarrollamos, cómo empezamos a hacer, o sea, lenguaje, neurodesarrollo, todo es importante y lo que decía de lo de estudio de portadores, eso va a tener una, aunque en el momento puede ser como una inversión que digas, "Ay", creo que, Ujú. y digo, ya escucharon, es una inversión para que tengas una familia lo más sano o buscar que tengan, que puedas abarcar esas enfermedades o al menos saber en dónde buscar.
Claro. No sé si... Sí, la intención no es tener hijos perfectos, No, ¿no? Sin enfermedades, simplemente no que somos tengas perfectos. toda la información disponible y tomar decisiones informadas, ¿no? Exacto. Si eres portador de alguna enfermedad, saber si quieres hacer estudios preimplantación o aventarte la batuta, ¿no? Cada papá y cada cabeza es completamente diferente. 100%. No, y otra parte que también lo platiqué hace rato, bueno, lo mencioné hace ratito, es una familia que ya tiene un bebé con una enfermedad, ¿no? Ahí es importante tener también esta valoración y Claro. no sé cómo abordas a esos pacientes que dicen, oye, queremos tener otro bebé, pero obviamente ni me imagino el terror de decir, es que no queremos tener otro bebé con una enfermedad. Sí, pues ahí la verdad es que también es complicado, ¿no? A veces depende mucho si ya tuvimos un diagnóstico genético o si se quedó todo como en sospecha, en el aire, porque depende, hay enfermedades que sí se van a repetir, hay enfermedades que la probabilidad es pues muy baja de que se repita. Entonces, pues cada familia es diferente, ¿no? También tenemos casos de familias que tienen enfermedades como justamente la comunidad con hipoacusia, que ellos sí quieren que sus hijos tengan incluso esta misma condición, ¿no? Para que sean integrados en el mismo rol, en la misma comunidad. Entonces, pues tenemos como los dos lados siempre. Digo, creo que sí o sí, ya sí existe una situación de esas, que tengan este asesoramiento por parte de genética. Y digo, muchos de todos estos, cuando mandamos los paneles, todos te dicen, pero incluye la valoración genética y ¿no? Si los pacientes tienen duda. Pero muchas veces también la gente no queremos saber, ¿no? No queremos como, da miedo tener más información. Sí. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer para quitar ese miedo? O sea, yo diría que lo más importante es, la información es poder, como lo mencionabas hace rato. Entonces, te da no solamente herramientas para prevenir, pero también para tomar estas decisiones informadas de decir, bueno, me informo completamente de la condición, reviso todas las características y decido tal vez tener un bebé con esa alteración, condición, pero ya estar preparado al nacimiento, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que cuidar? Porque, pues sí, todo. Pues que esperar, ¿no? Exactamente. No, que no te agarre ahí en curva. Digo, es que sí, esto de información es poder. Digo, yo lo manejo mucho con las pacientes de, oye, ¿cómo está tu reserva, no? Que nos da miedo saber, oye, si está baja, ¿no? Si... Y lo postergamos años. ¿no? Y acabo de tener una paciente que no quería, dijo, no, ya, es que ya creo que ya han pasado 3 años y esto, y yo, ¿cómo 3 años? ¿Cómo llevas viviendo 3 años con el estrés? Le dije, porque seguro, dije, piensas en esto una vez al día. Me dijo, sí, como 5 veces al día. Y yo, diario, y estaba tan estresada que cuando le iba a hacer el ultrasonido para hacer la cuenta folicular, o sea, casi empezó a llorar y me dijo, no quiero ver, nada más dime si está bien o mal, y yo, no, pero es que, digo, afortunadamente en ese caso estuvo todo bien, su reserva está muy bien, etcétera, pero verdaderamente vi ese miedo así lo más florido posible, porque se puso muy nerviosa, empezó a llorar, me dijo, please no me digas cómo estoy, y yo, nada más dime si no te estoy lastimando, ya sabes, porque pues, yo también me estresé de que estaba súper aprensiva, pero ya que supo, dijo, bueno, ya, o sea, afortunadamente estoy bien, pero dijo, ya, le dije, vas a dormir perfecto hoy en la noche. Entonces, sí, pues es quitarnos ese miedo. Como humanos queremos evitar lo malo, ¿no? Claro. Pero la parte genética, y te lo digo porque también a veces a mí me cuesta también, pues decirles, acudan con un genetista que los pueda ayudar, que les pueda dar más información, que ustedes sepan qué pueden hacer, qué herramientas tienen, cómo tomar decisiones y que no se sientan solos, porque son decisiones que no son fáciles y que pues, tú les puedas dar toda esa información y pues, también tratar de tranquilizarlos en que pueden enfrentar lo que viene. Claro, y también algo que siempre hablamos es que cada diagnóstico a veces no lo consideramos, pero es un microduelo, ¿no? El duelo de tu todo sano, todo bien. Entonces creo que aquí tenemos un gran apoyo porque tenemos un grupo de psicólogas que apoyan justamente con todos estos temas. Y si no, como que vamos viviendo ese duelo, pero sin tener una razón real, ¿no? Justamente con esta paciente de vivo en miedo, vivo en ansiedad. Y a veces hasta tú te compras el diagnóstico, ¿no? De yo ya estoy segura que tengo baja reserva y seguro va a salir. Sí, ya vienen convencidas y es como, oye, déjate reviso y ya te aviso si sí o si no. Entonces,
creo que aquí lo más importante es perderle miedo al saber, al conocer, para que puedan abordar el problema, si es que existe un problema, mucho más fácil. Entonces, creo que ya abarcamos mucho en el sentido del antes, durante, después, pero creo que hay un tema que muchas veces no asociamos con la parte de genética, que es cuando tienes pérdidas recurrentes, ¿no? Una paciente que tiene un aborto, 2, 3, y que le dice, no, sigue tratando. Y digo, creo que muchas mujeres hemos pasado, ¿no? Por pérdidas. Creo que aquí, bueno, ya Sí. aquí saben, porque siempre aquí chismeo de mí misma. Pero siempre, o sea, solo pasar por una pérdida es como, Es difícil. o sea, es una cosa terrible, no se lo deseo a nadie. Y muchas veces que por guías y demás, ¿no? Pues no está exactamente indicado hacer un estudio completo, pero bueno, creo que ahí es evaluar cada paciente, edad de la paciente, o sea, varias cosas. Obviamente la historia clínica tiene un valor importante, pero pensando en que ya se va a abordar una paciente que tiene 2 abortos o más, ¿qué rol tiene la genética en la pérdida gestacional recurrente? Ok. Bueno, antes de esto me gustaría hablar un Ujú. poquito de qué pasa cuando solamente tienes una pérdida, Ujú. ¿no? O Ay, sea, eso, antes de que sí, lleguemos justamente a 2 pérdidas, 3, que es es devastador. terrible. Ajá. Ujú. Em, Cuando tenemos una pérdida es importante saber que hasta el 50% puede ser porque tiene una alteración en sus cromosomas. Ujú. Entonces, actualmente está recomendado estudiar el tejido de aborto, si podemos tener alguna muestra, Ujú. sobre todo si es un embarazo muy chiquito, ¿no? Ok. Porque esos son los que van a estar asociados principalmente a estas causas cromosómicas. Ujú. Entonces, estudiar ese embrioncito nos ayuda a saber qué fue lo que sucedió. Sí caíste, ¿no? En ese porcentaje. Exactamente, si era algo como hay trisomías que suceden muy frecuentemente Ujú. o si ya nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay ganancias y pérdidas de información. Entonces, en ese momento, yo no me espero a tener más pérdidas. Empiezo a abordar a la familia, ¿no? A la Ok. pareja para saber si esto puede volver a suceder. Porque muchas veces nos olvidamos que ese bebito nos va a dar una información muy importante, ¿no? Y obviamente tratar este tema con los papás también es muy Sí. difícil, ¿no? Es mi bebé, ¿cómo lo vas a estudiar? ¿Qué le vas a hacer? Todo eso, ¿no? Entonces, pues obviamente hay que tomarlo con mucho cuidado, Ujú. con mucha ética y explicarles bien para qué, ¿no? Porque es justamente para beneficio de ellos y poder evitar este sufrimiento Claro. de nuevo. Y creo que, o sea, cuando te dicen que hay una, ¿no? Que ya no siguió y que hay una pérdida, primero, pues bueno, todo el shock, pero después o sea, ¿Por ya qué? que pasó y que no hiciste ese estudio y que, Ujú, ¿no? Se decidió que no, o nada más no se hizo, ya después viene el ¿por qué? claro. Y no vamos a tener, o sea, vamos a hacer todo, pues, medio a atinarle, a ver, oye, pues, puede ser que, pues, por algo cromosómico, que es lo más probable, o otro, pero, pues, vamos a ver. Entonces, también te quedas en ese limbo de que quieres tener esta respuesta, tratar de tener esa respuesta de Ujú, por qué pasó, ¿no? Y claro. como humanos queremos saber por qué pasó. Ujú, Y igual, creo que es nuestro trabajo decirles, mire, esta pérdida nos puede ayudar, o sea, dentro de lo malo, ujú, buscar lo bueno claro. para tener más información y tratar de evitar que vuelva a pasar, si es el caso. Sí, totalmente. Y creo que también ayuda a quitar como todos estos comentarios que a veces la gente te hace tratando de ayudar, ¿no? Como, era muy chiquito, porque para ti, en el No, instante no en el que importa. tienes esa prueba positiva, es tu hijo, o sea, Sí, es tu bebé, sí, eres ya. y esos comentarios pues sí dañan mucho, ¿no? Sí. Entonces a veces también es como el estigma familiar de no hacer nada. Ujú. También en ocasiones bebés un poco más grandes tenemos estudios pues Ese es otro. también más complicados, ¿no? Que es un estudio de necropsia cuando Ujú. llega a fallecer para ver si había alguna otra malformación cuando no tenemos ultrasonidos. Claro. Y obviamente este es un tema aún más complicado con la familia, pero también nos pueden dar muchas respuestas este tipo de estudios, ¿no? Ah. Y cuando ya pasamos a 2, 3 pérdidas, yo creo que lo mejor siempre, a pesar de que las guías digan a veces 3, es en la segunda empezar el abordaje. Yo me voy a echar un comentario, que creo que esas guías fueron hechas por hombres que no han pasado, o sea, los hombres también lo padecen, Ujú, pero como mujer es un poco diferente, obviamente, claro, la pérdida, pero estoy segura que eso es alguien que no ha pasado sí. porque 1 es devastador suficiente como para tratar de hacer algo. Creo que Ujú. 2 hace más lógica, pero 3
3 ya. Ya es exagerado. O sea, ya está, creo que ya nos pasamos. Sí, totalmente. Así que eso fue mi comentario. Y creo que la genética no es el factor más importante, sobre todo como que muchas veces asociamos que entre más pérdidas, claramente hay algo genético, pero suele ser al revés, ¿no? Entre menos sean, es más probable que sea genético, porque estamos hablando de cosas al azar. Entonces, la probabilidad de que un evento que tiene una probabilidad de 1 en 70 se repita 3 veces, pues es 1 en 70 por 1 en 70 por 1 en 70. Es más raro a que tengamos algo anatómico o algo hematológico, ¿no? Que esté provocando las pérdidas. Pero en general, estas alteraciones que son cuando hablábamos de que la enciclopedia se traspapela, son entre el 3 al 7% de las causas de pérdida gestacional recurrente. Igual siempre es recomendable, si no tenemos estudio en los embrioncitos, en los fetitos, hacer un cariotipo en los papás. Sí, que en realidad también debería ser un estudio que, especialmente si van a hacer un tratamiento de fertilidad, que tengas el cariotipo. Que también son estudios que empiezan a subir el costo en general, pero que a largo plazo te van a disminuir el costo si es que ¿no? existe una alteración o que hay una pérdida ¿no? Sí, son microcostos, ¿no? Y también creo que los vivimos de manera personal, pero te van asegurando que tengas mayores posibilidades de lograrlo con este ciclo, ¿no? Si de por sí ya estás como en ese grupo de infertilidad, pérdida gestacional recurrente, pues tratar de salir de eso, ¿no? Y no esperarte a, ya tuve 2 transferencias, no han pegado, no les hicimos PGT y ahora tengo que descongelar mis embriones, volverles a hacer la biopsia y luego volver más manipulación, o sea, más cosas, más ciclos, más. Entonces sí creo que tiene también un lugar importante los estudios genéticos antes de, o sea, preconcepcionales. Y bueno, en pérdida gestacional recurrente, sin duda, la parte genética se tiene que abordar porque es parte de todo lo que se tiene que descartar. Y también sí te deja con esa tranquilidad. Digo, mi primer embarazo fue un gemelar espontáneo. Y perdí a la semana 6 y dije, yo quiero saber qué pasó. O sea, quiero entender porque pues para mí era más fácil. Y pues era una trisomía 6. Entonces pues dije, ya entendí que fue, pues hay un error, ¿no? Claro. Y pues bueno, no necesariamente va a pasar. O sea, pero ya supe qué fue lo que pasó. Y te quita la culpa, ¿no? De yo hice algo. Que hice, ¿no? Y siempre les digo, es que no es algo que hiciste o dejaste de hacer. Pues fue que mala suerte. Y eso me dejó a mí muy tranquila. Algo que sí quiero ser muy clara es que para hacer el estudio del embrioncito se necesita hacer una aspiración, ¿no? Es en quirófano, entonces a veces eso también, o sea, digo, me regreso un poco a lo de costos porque pues, que tengan todo el panorama, ¿no? De todo lo que implica, pero de la tranquilidad y de lo que te da y te aporta para un siguiente embarazo es bastante importante. Entonces creo que sí, o sea, porque yo siempre estoy como entre que sí, que no, especialmente después de que es una pérdida, como si lo quieren hacer o no. En mi caso personal, yo decidí hacer todo porque pues dije, me quiero hacer todo para tratar de tener la más información, pero creo que para los pacientes también tenemos que ser esa voz de decirles, a ver, si hacemos esto, nos va a dar más información y potencialmente nos puede evitar que nos vuelva a pasar. Y en ese sentido, hoy tratando de ser más empáticos, ya se puede también, o hemos como permitido que la paciente recolecte todo en casa con un aborto medicado. Solamente saber que también lleva pues algo muy traumático, ¿no? De cada vez que vas al baño, estás recolectando, o sea, no es fácil, ¿no? Obviamente va asociado a cada sangrado, cada manchado te recuerda lo que estás viviendo. Sí. Yo he tenido las dos, o sea, aspiración y medicado. Sí, no, o sea, la aspiración fue mucho más, o sea, lo pude abordar con mucho menos trauma, o al menos ahorita viéndolo en retrospectiva, pero pues cada quien no hay pacientes que no quieren entrar a un quirófano o que prefieren medicado, o sea, entonces ahí siempre me preguntan y les digo, pues eso fue mi vivencia y es muy personal y entonces creo que importante también darles la información y que pues, ellos también decían y qué es lo que más quieren, les conviene y pues que ellos también tomen esa decisión informada. Claro. Sí. Creo que abordamos muchísimo. Sí, o sea, es mucha información, es información muy importante. Creo que es una probadita de lo que es la genética, pero para que sepan un poquito de qué va, cuándo es importante que acudan con un genetista, cuándo es importante que yo te mande, o sea, ¿no? Te los refiera.
Sé que algunos temas fueron un poco, pues no algo tristes, pero bueno, al final información es poder y creo que quede ese mensaje. Apóyense, pues, ¿no? Si están pasando por algún problema de infertilidad, o si simplemente quieren saber cómo están, los especialistas en reproducción, pues nos dedicamos a esto y nos apoyamos de especialistas como la doctora Larisa en genética, y pues que sepan que pues, se puede tener más información para tomar mejores decisiones. No sé si quieres agregar algo más, algo que quieras que sepan nuestras podcasteras. No, las podcasteras somos nosotras. Pues creo que mencionar que la genética nos construye, no define todo, pero sí nos da un papel muy importante de lo que puede llegar a suceder en nuestra vida, ¿no? Entonces, tener esa información siempre va a ser mejor a no saber. Muchas gracias por quedarse hasta el final y escucharnos en este episodio. Asegúrense de escuchar los siguientes episodios y suscribirse, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Gestia, las personales y las de la doctora Larisa. Nos vemos en la siguiente. Adiós.